La pregunta para usted sería, cuando se aprobó el TLC allá en los 90, pues daba las mismas oportunidades para ambos lados de la frontera. Sin embargo, lastimosamente en Tamaulipas no se aprovechó como se aprovechó de aquel lado. Hoy tenemos ciudades que son pues grandes potencias en la frontera, como McAllen, Brosville. ¿Y qué tenemos aquí en Reynosa? Que con un simple aguacero se inunda la ciudad y se vuelve una catástrofe cuando nos impacta un huracán como Hanna. Tenemos, por ejemplo, Laredo, que logró convertirse en un centro aduanal muy importante de la frontera. ¿Y qué nos dejó aquí en Tamaulipas? Nos dejó un imperio de corrupción de los más grandes. Le estoy hablando de la corrupción en las aduanas. Entonces, a su gobierno que le tocan estos primeros años del TEMEC, ¿cómo puede garantizar que no nos va a volver a pasar esto? ¿Y cuál va a ser la responsabilidad compartida con los gobiernos de los estados fronterizos? Y un segundo tema, si me lo permite, abundar en esto del nuevo pacto fiscal. Se está hablando de que haya mayores participaciones a los estados, pero también me gustaría que abundáramos en la mayor fiscalización, sobre todo cuando la Auditoría Superior de la Federación señala que el 71% del dinero prófugo es el que se ejerció en estados y municipios. Eso me gustaría de su parte. Y por parte del secretario Durazo, secretario, se está hablando de avances importantes en materia de seguridad, que me gustaría saber si están aparejados a una estrategia para que esos avances estén en la percepción ciudadana, que parece ser todavía no. Es todo, presidente. Sí, mira, acerca de las participaciones, de nuevo, lo que le corresponde al Estado se maneja con independencia, porque Tamaulipas, como las 32 entidades federativas del país, tiene su autonomía. Somos un sistema político federal, por eso su Congreso local, su Tribunal Superior de Justicia. El Estado es libre y soberano. Entonces, este es un acuerdo que se hace con la participación de todos, se firma, se convierte en una ley y a partir de ahí se hace la distribución de los recursos y lo que le corresponde a Tamaulipas se entrega. Ni siquiera puede, en términos estrictamente jurídicos, hacer auditorías el gobierno federal. Corresponde a los órganos estatales. Puede ser que haya un amparo y que entonces sí el Poder Judicial intervenga, o cuando se trata de una obra convenida y hay recursos federales, no de las participaciones, no del presupuesto autorizado de Tamaulipas. Entonces sí, hay una intervención. Del presupuesto federal, lo que corresponde a la Federación, nosotros estamos destinando adicional a las participaciones, a lo que maneja y por ley le corresponde a Tamaulipas. Estamos apoyando a Tamaulipas. Les hablaba yo de este plan de apoyo fronterizo. Esto no existía. ¿Saben quién creó este mecanismo de apoyo? Un gobernador de Tamaulipas, después de que nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, quedó una crisis en toda esta frontera. Creo que se llamaba Juan Guerra, pero del siglo XIX, o Ramón. Ahí se los dejo de tarea. Este señor, en la desesperación y para ayudar a su pueblo, a mediados del siglo XIX, decide dejar libre la frontera de Tamaulipas.
sin impuestos de ningún tipo, toda la franja fronteriza. Y luego, recuerden ustedes que fue presidente de México Manuel González, que era de Tamaulipas. Él le dio continuidad a que la frontera fuese zona libre. Su compadre Porfirio Díaz le siguió, continuó así durante la Revolución, y cuando llega Carlos Salinas de Gortari se suspenden los apoyos a la frontera, se deja de considerar como zona estratégica, zona franca. Entonces nosotros lo que hacemos es de que se establece un mecanismo para que en la franja fronteriza baje el impuesto sobre la renta a la mitad, baje el IVA a la mitad a las empresas. Se otorguen subsidios para las gasolinas, para los energéticos, y se resuelve lo del salario mínimo. Una vez vine aquí a Reynosa y fui a una maquiladora y le pregunté a una señora de cuánto le pagaban. Esto hace 2 años, todavía no era yo presidente, y le pagaban salario mínimo. Pero no solo eso, tenían que trabajar de 7 de la mañana a 7 de la noche. Eso sí, creo que 4 días a la semana. Pero desde las 7 a 7, 12 horas, 4 días. O sea, hacían las 40 horas, pero en 4 días, algo así. O sea, o el tiempo de ley en 4 días. Imagínense sus hijos, ¿con quién quedaban? Y salario mínimo, porque también se hablaba de que aquí en la frontera se ganaba más, no en todas partes. A mí me tocó comprobar esto. Entonces, en la primera negociación salarial que tuvimos, decidimos aumentar el salario mínimo en 16% en el país el año pasado. Nunca se había hecho eso. Ese es otro cambio. En 30 años no se había aumentado el salario mínimo de esa manera durante todo el periodo neoliberal. Es más, hubieron años en el periodo neoliberal que el aumento del salario mínimo se dio por abajo de la inflación. Por eso hubo una gran pérdida del poder adquisitivo del salario, del poder de compra del salario. Entonces, aumentamos el 16 y aquí en la frontera decidimos aumentarlo al doble del salario mínimo. Este año ya el aumento nacional fue del 20, aquí fue otro tipo de aumento. De todas maneras, hubo un aumento en el salario. Hemos estado dando trato especial a Tamaulipas, a la zona fronteriza. Lo mismo ayer, lo que vamos a hacer hoy. Todas las ciudades fronterizas tienen autorizado un presupuesto. Ayer se inauguraron obras por 480 millones de pesos en Matamoros. Aquí también es del orden de 500 millones lo que estamos destinando. En Nuevo Laredo lo mismo, para las colonias, porque ha llegado mucha gente a vivir, a buscarse la vida aquí a Reynosa y a todas las ciudades fronterizas, y no hay servicios en las colonias y hace falta atención en las colonias de las ciudades fronterizas. Estamos ayudando en eso.